Gracias, presidente. Buenas tardes. Agradecer la presencia a los comparecientes y también a personas afectadas que nos visitan como público y que, ya que no reciben cartas, pues en esta ocasión aprovechan la oportunidad también de informarse. Lo primero que me quería poner de manifiesto, que me llama la atención, que decía la señora consejera al inicio de la comparecencia, que dice tener voluntad de corregir la desigualdad que generó el decreto al no permitir la retroactividad. Y esto me preocupa bastante porque no solo no ha identificado a los responsables, como le decía al portavoz del Partido Popular, sino tampoco el propio problema, porque la desigualdad la generó la gestión que se llevó a cabo por parte del ERA. La emoción no ha incrementado la incertidumbre, tampoco, se lo digo a la señora directora gerente, lo que ha hecho es precisamente abrir los ojos y también la voz de personas donde no se les daba ninguna solución, pero ningún ánimo y, desde luego, ningún efecto de incrementar incertidumbre ni confusión. Y lo primero que quería preguntarles a quien tenga bien, porque en las primeras frases ya de la intervención de la señora consejera ya me llamó la atención. Mire, a mí lo que me faltan son expedientes, porque, les digo, la solicitud de información del 28 de diciembre del 2015, que solicité yo personalmente, se me informa por parte de la Consejería que, por una parte, hay 3.634 expedientes y, por otra, hay 2.142 expedientes sin ninguna comunicación. Incluso en febrero, una publicación en el periódico, se habla, la propia consejera dice que nos encontramos con 4.448 expedientes. Y ahora, si no he tomado mala nota, además lo han repetido varias veces, estamos en 3.376 expedientes. ¿Es así? Graciela Blanco, directora gerente del ERA. No sé a qué se refiere con los primeros datos que da usted referente a una solicitud el 28 de diciembre. Si me puede repetir las cantidades, o sea, el número y el motivo. Le digo, es una solicitud de información que hago a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, donde pregunto el número de expedientes abiertos por liquidaciones de deudas a los servicios residenciales del organismo autónomo, reclamadas a herederos de usuarios, de los usuarios o herencias yacentes por fallecimiento del usuario. Es decir, en esta cantidad que se me especificaba aquí no estábamos teniendo en cuenta a las personas vivas, sino eran efectivamente reclamaciones a herencias, a herencias yacentes. Y el dato es del periodo. El periodo era el del 2007 al 2011. Las reclamaciones que tenía el ERA realizadas a herencias yacentes, comunicadas, porque pedí ese desdoble de las que estuvieran comunicadas y las que estuvieran pendientes de comunicación. Y se me contesta en los dos apartados. Y es que, creo recordar, aparte del periódico, incluso creo que en la primera interpelación que hicimos en el Pleno, yo creo recordar que la consejera sí que hablaba de 4.000 y pico, no recuerdo ahora con exactitud a lo mejor el pico, pero que se hablaba de otra cantidad. Bueno, yo creo que estamos, señora diputada, hablando de cuestiones diferentes. Usted, en esa solicitud de información, lo que solicita es cuántos expedientes de liquidación de deuda se han abierto entre un periodo de tiempo. Entonces, vamos a intentar, que es lo que estamos pretendiendo durante toda esta comparecencia, localizar el problema generado. El problema generado no es entre todos los expedientes de liquidación
entre 2007 y 2011. El problema está en aquellas personas que, teniendo reconocido el grado de dependencia, fallecieron entre 2007 y 2011. Y usted en esa pregunta, en esa solicitud, no centró el problema. Usted dijo todo lo que se haya liquidado en este tiempo. Hay gente que se le liquidó y que la liquidación está bien realizada. Es gente que entró en el ERA con el 1098 y falleció en el ERA, siendo de aplicación el 1098 porque en ningún momento se le reconoció dependencia. Porque en el ERA, si bien es cierto que hay más del 50% de personas con dependencia reconocida, también hay un volumen importante de personas que, por otros motivos, que son motivos sociales o de soledad, entran en una de nuestras plazas residenciales y que nunca va a ser de aplicación la dependencia. Por lo tanto, siempre van a pagar el precio público. Y yo creo que ese es el problema, que se está creando falsas expectativas entre la gente. Porque esa cuestión que usted plantea como primera pregunta es lo que está diciendo, que todos los fallecidos entre 2007 y 2011 no son de los que estamos hablando nosotros. Y efectivamente no son, porque nosotros tenemos un problema que hemos reconocido y que está localizado entre el 2007 y el 2010 de personas que fallecieron teniendo reconocida la dependencia. Es fundamental tener esa premisa clara, reconocida la dependencia. Y a partir de 2011 también hay una serie de expedientes afectados y son aquellos que igualmente, teniendo reconocida la dependencia, optaron expresamente u optó la Administración en su lugar por lo que en aquel momento se consideró el sistema más ventajoso, que era el 1098. Y tampoco es de aplicación o no se le está aplicando el copago. Por lo tanto, expedientes de fallecidos entre 2007 y 31 de diciembre de 2010, que teniendo reconocida la dependencia no se le aplicó, son 1.287, porque había 1.804, pero de esos 517 prescribieron. Por lo tanto, que nos toque revisar 1.287. Y, por otro lado, expedientes afectados a partir de 2011, que teniendo reconocido el grado de dependencia optaron expresamente o optó la Administración por el 1098, hay 2.089. De esos 2.089 no vamos a tener que revisarlos todos, porque 585 personas siguen vivas y es el procedimiento que ya iniciamos y al que hacía referencia la consejera, que a lo largo del mes de junio ya recibirán la resolución. Por lo tanto, hay 585 personas que ya van a estar, ya se les va a aplicar el sistema más beneficioso, que es el de dependencia. Pero además, de las 1.504 restantes, hay 453 que aún no se les inició el expediente de liquidación, porque, como les dije en mi intervención, en marzo, cuando paramos la tramitación de las liquidaciones, íbamos liquidando mayo, junio de 2014. Por lo tanto, desde mayo, junio de 2014 hasta el 2016, hay una serie de personas que fallecieron, que están en esta situación, pero que aún no se les ha girado la liquidación. Por lo tanto, no cabe revisión. A esas personas, cuando cojamos ese expediente, se le aplicará lo que se determine jurídicamente. Y, por tanto, y en definitiva, son 1.051 expedientes los que sí tenemos que revisar. 1.051 y 1.287 son los expedientes que habrá que revisar, pero expedientes afectados son 3.376. No. Sí. Que son potencialmente, como dice Paula, revocadas. ¿Vale? Los demás no lo necesitamos, lo podemos hacer, nada tenemos que revocar, porque nada tienen nuestros. Unos porque están vivos y otros porque fallecieron, pero todavía no les mandamos la liquidación. Bueno, eso no lo es. De acuerdo, que preguntar no es generar falsas expectativas. Mire, de mano ya sirvió esta pregunta para aclararnos o informarnos de dos datos más que no habían quedado claros. Y uno es que hay una cifra que se corresponde con reclamaciones prescritas y hay otra que, lógicamente, si no tenían reconocida la dependencia, no se les aplicaría. Pero yo temía les hablo de unas situaciones concretas, que son personas que, teniendo la dependencia, que, vamos, en el periodo y en los años y con todo, como nos dijeron, que se
sus herederos ya tienen una sentencia que les condena al pago, a pesar de todo eso. Las personas con esta sentencia van a ser revisadas también, ¿no? Pues sí, lo revisaremos. Plantean cosas muy difíciles, pero sí, lo revisaremos. Eso es lo que decía precisamente en su intervención el letrado del anciano, Javier. Es que tenemos sentencias muy contradictorias. Es decir, esto no es una cuestión que sea sencillo de dilucidar. O sea, hay sentencias que, aplicando las normas que teníamos en cada momento, nos dan la razón a la Administración. Quiere decirse que si seguimos esas sentencias, nada tendríamos que revocar, porque han dicho que hemos aplicado bien, que hemos interpretado bien el sistema más favorable y que hemos interpretado bien el que no tenga carácter retroactivo. Por eso, nosotros tenemos que reflexionar conociendo todas esas sentencias. Es decir, conocemos el problema, conocemos las sentencias, conocemos ahora la opinión de los expertos que han estado aquí y lo han dicho. Con todo ese conocimiento, nosotros nos proponemos una solución a un problema, que en un caso la enfocamos con revocar un acto administrativo que ya hemos hecho, una liquidación que ya hemos hecho, y en otro caso lo que nos planteamos es hacer un cálculo con los datos de renta y de patrimonio, un dato del copago para aplicar a todos los dependientes la ley de la dependencia. Esa es la cuestión. Así tenemos enfocada la cuestión. Gracias. Sí, conocen también el error que han cometido, que es lo más importante. Bueno. Imagínese la desigualdad a la que se somete a personas que han optado por la vía judicial, que les ha caído una sentencia desfavorable, pero que aún así están llenos de colmados de razón en su reclamación. Si en casos similares también se les va a aplicar. Yo creo que deberíamos de hacer el esfuerzo por buscar una solución que sea definitiva y además que oriente con claridad también los supuestos a los que tengan que enfrentarse jueces en Asturias. Yo creo que debemos de facilitar todo eso también. Es decir, intentar. Por eso, cuando hemos analizado y hemos escuchado aquí a los expertos, y había uno de los expertos que decía hagamos una disposición que retrotraiga, nosotros dijimos esto está muy bien y sería perfecto para los dependientes que fallecieron entre el 1 de enero del 7 y el 31 de diciembre del 10, pero como nosotros sabemos que después hubo personas que optaron por el contrato de hospedaje entendiendo que ese era el más favorable y tenemos el convencimiento de que no es así, por eso es por lo que nos hemos planteado profundizar más en la solución de la cuestión y a ver si conseguimos de hacer una resolución, una revocación que sea claro y que ya no genere tanta disparidad también de sentencias, porque es cierto, tenemos sentencias en una dirección y en otra dirección. Y, bueno, escuchando la respuesta que se le dio a la portavoz de Ciudadanos sobre incluso la duda sobre la viabilidad, ¿no?, del organismo público, a raíz de estas deudas, yo también recuerdo, es que entonces igual sí que conviene seguir la pista del dinero que dicen los economistas, porque esto tampoco es que haya caído del cielo, vamos. Nos decía la secretaria general técnica, creo que fue la secretaria general técnica, que recibíamos una partida, ¿no?, del Estado, la consejería,
y lógicamente se correspondía pues con una prestación, una subvención para las prestaciones a dependencia. De alguna manera no eran individuales, quiero decir que no venía, o así quise entender, que no viene, digamos, un cheque personal a la persona en situación de dependencia. Pero sí que me consta, bueno, como les constará a ustedes, que la defensora del pueblo, la señora Soledad Becerril, ya van 2 veces que le solicita información acerca del importe que correspondió a esta comunidad autónoma en el periodo del 2007 al 2010 y qué cuantía fue transferida en concreto. Se lo va pidiendo en 2 ocasiones, no sé si ya ya la han informado o si tienen ese dato de alguna manera. Igual que a los diputados y a las diputadas, siempre les informamos, sí, claro. ¿Cómo no vamos a informar a la defensora del pueblo? Es que la duda ofende. Bueno, pues una vez al menos no le han informado, la primera, porque lo pide por segunda vez. Bueno, pues lo estudiaremos a ver en dónde se quedó, pero desde luego a la defensora del pueblo, insisto, igual que a los diputados y a las diputadas, cada vez que nos preguntan, les contestamos, intentamos contestarles, pues siempre con toda la información que tenemos, porque es que no tenemos nada que ocultar. O sea, primera cuestión, no tenemos absolutamente nada que ocultar, absolutamente nada que ocultar. Nada que ocultar. El ERA es un servicio público y lo que nos tiene que preocupar a nosotros, como servidores públicos, es hacerlo lo mejor, gestionarlo de la mejor manera que seamos capaces. Y es un sistema en el que el conjunto de los asturianos y de las asturianas hacemos un esfuerzo muy importante para sostenerlo. Se ha dicho por activa y por pasiva. 116 millones de presupuesto y 40 millones de ingresos. El resto es la aportación que se hace a través del presupuesto general del Principado de Asturias. Es el esfuerzo que hacemos todos. Con lo cual, un sistema público de protección a las personas mayores, en la cual cada uno aporta en función de su capacidad económica. Y eso implica su patrimonio, el suyo, su patrimonio, el suyo. Y eso es, digo, insisto, porque he escuchado aquí algunas cuestiones con las que no estoy de acuerdo. Entonces, entre nosotros, también sería muy bueno que nos pusiésemos en qué estamos de acuerdo. ¿En qué estamos de acuerdo? Porque, es decir, yo lo estoy diciendo el sistema en el que creo. Yo creo en un sistema que cada cual aporta según lo que tiene. Y el que nada tiene, nada aporta. El que nada tiene, nada aporta. Y somos capaces de atenderlo en un sistema público. Porque si no tuviésemos ese sistema público, esa persona en un sistema privado no se le atendería. Y en el ERA le atendemos. En el ERA le atendemos, aunque no tenga absolutamente ningún ingreso y ningún patrimonio. Pero el que tiene patrimonio tiene que aportar. Yo le preguntaba por si conocían la cantidad que fue transferida en ese periodo. Veo que no la conocen, pero les digo, una vez que se reciben que hay una partida para de prestaciones de plazas residenciales de dependencia, una vez que las personas están valoradas y tienen derecho a la prestación residencial, que han pasado el PIA y que les corresponde un copago, ¿no?, por parte de la prestación de dependencia. Estas partidas se transmiten de la consejería al organismo autónomo ERA. Vamos a ver, estaba comprobando con Paula, es decir, a nosotros, ¿cuánto nos aporta el Estado
para todo el sistema de dependencia? ¿Cuánto nos aporta el Estado para todo el sistema de dependencia? Para todo el sistema de dependencia, para todo, no solo el residencial, 25 millones de euros al año. Y va a la cuenta general del Principado de Asturias. No va ni al ERA ni a la consejería, es a la cuenta. ¿Cuánto le cuesta a Asturias el sistema de dependencia? 180 millones de euros. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Los usuarios del sistema de dependencia pagan un 15% más o menos, el Estado otro 15% y el resto lo paga el presupuesto general del Principado de Asturias, hablando de dependencia en general. Ahora vamos a hablar del ERA en particular. El ERA le cuesta al presupuesto general del Principado de Asturias 116 millones y sus usuarios, los del ERA, específicamente, aportan 40 millones. Es decir, miremoslo por donde lo miremos, es evidente que Asturias hace un esfuerzo muy importante en mantener un sistema público de atención a la dependencia en general y en la atención a las personas mayores, que muchas de las cuales también son dependientes, no todas. Las personas que están en el ERA son dependientes, no todas. Con lo cual, bueno, globalmente ese es el dato. Si era eso usted, lo que quería saber era eso. ¿Cuánto nos aporta el Estado a la dependencia, al conjunto de la dependencia que hay, la ayuda a domicilio, la teleasistencia, los centros de día, a todo ese conjunto de prestaciones, que algunas son servicios y otras son prestaciones económicas, ¿verdad?, que le aportamos a la gente por cuidador, para que vayas a un determinado servicio y tal, lo que es evidente. ¿Qué estamos reclamando? ¿Qué estamos reclamando algunos? Un pacto de Estado de dependencia, que vuelva la dependencia a su idea original. Idea original, 50-50. Idea original, 50-50. Y lo hemos dicho, independientemente del resultado de las elecciones del 26 de junio, sería muy importante para final de año, que han pasado 10 años de la Ley de Dependencia, cuando estemos en diciembre de 2016 y la ley se aprobó en diciembre del 2006, estaríamos una década después. Una década después de la Ley de la Dependencia, ¿cuál es la aportación que hace cada una de las administraciones a un sistema nacional de dependencia? ¿Qué aporta la Administración central? ¿Qué aportamos las comunidades autónomas? ¿Qué aportan los usuarios? Porque la ley ya contemplaba la participación económica de los usuarios. En Asturias, en el último año, el dato es 180 millones en total. Una parte la aportan los usuarios, un 15%, con el copago, otro 15% el Estado y el 70% la comunidad autónoma. Una concreción de esos servicios, no solo de dependencia, sino una concreción, podría ser el ERA. ¿Cuál es la proporción en el ERA? Evidentemente, si tuviéramos personas mayores que tuviesen más recursos, pues habría más aportación, lógico, en el ERA. Y sería mejor, digo, por la sostenibilidad del sistema. Por lo de ahora, yo creo que estamos haciendo este esfuerzo y que es un esfuerzo positivo, muy positivo, que yo creo que entre todos deberíamos de defender y de gestionarlo lo mejor posible. Todo lo que hemos explicado de la gestión de ingresos. Y ahora es como repartir culpas, ¿no? A ver de quién fue la culpa, de quién no fue la culpa. Yo antes de situarme en culpa, lo que diría es, hemos ido creando un sistema donde yo creo que durante mucho tiempo la presión era tener más equipamientos. En este caso, hacer residencias, construir residencias, y no miramos tanto o no le dedicamos tanto tiempo al propio organismo autónomo. ¿Cómo lo fortalecemos? Es una evidencia. En el caso de los ingresos es una evidencia. ¿Que necesitamos fortalecer la gestión de ingresos del ERA? Bueno, yo pienso que es una evidencia. Probablemente, si mirásemos otros departamentos también.
que sería una evidencia, que es necesario fortalecerlo. Hablábamos el otro día, hablando de otros espacios públicos. No podemos tener empresas públicas, el otro día que usted me preguntaba de Bipasa, y que no sean fuertes esas entidades, digo, fuertes, eficaces, bien gestionadas, todas esas cuestiones que digamos. Pues yo pienso que si hablamos del ERA, pues estaríamos haciendo la misma reflexión. 3 minutos, ¿qué tal? Vale, pues lo que quiero decirle, porque además es que lo dice muy a menudo, el esfuerzo de su consejería, en este caso le puedo asegurar que ha caído muy repartido, como dicen con la lotería. Vamos, tenemos personas realizando esfuerzo con este tema de las reclamaciones a doquier. Y por culpas no le pregunto, yo le pregunto por el dinero. No pregunto no pido personas, no pido nombres, pido saber la vía del dinero, porque lógicamente cuadran mal las cuentas y no se puede, como en aquella primera interpelación que hacíamos en el Pleno, hablaba usted de que esto suponía hasta unos 91 millones de euros, lo que significa casi la totalidad del presupuesto del propio organismo, y de repente tenemos cuantificadas unas cosas, otras no, y no sabemos hasta dónde puede llegar, además, todo este tema. Pero una cosina, porque me quede clara. Ahora ya sé cómo llega, o sea, cómo va el tema del dinero de la dependencia, pero, por ejemplo, en estas reclamaciones que hay abiertas, que se están liquidando incluso mes a mes, ¿no?, de gente que ha pedido el fraccionamiento, ¿a dónde va este dinero? ¿A la consejería o al organismo autónomo ERA lo que se está cobrando o lo que se ha cobrado? Graciela Blanco, directora gerente del ERA. Vamos a ver, una cosa es a lo que se refería usted, del dinero de la dependencia que provenía del Estado. Ese dinero va a la cuenta general. Bien. Ingresos de los usuarios del ERA mensuales, ingresos mensuales, a nuestro presupuesto. Cuando nosotros presupuestamos esos 41 millones, presupuestamos que los usuarios que tenemos nos van a pagar mensualmente una cuantía. Ingresos en vía voluntaria, es decir, una vez que fallece o abandona la residencia un residente, se le gira una liquidación de deuda. Si se cobra en vía voluntaria, esa cuantía se ingresa en el ERA. Si se pasa a la vía ejecutiva, el ERA ya no recibe esos ingresos. Esos ingresos van a la cuenta general y se le paga un porcentaje de los ingresos al ente tributario, que está aquí la presidenta y directora general de Finanzas, por la gestión que hacen en esa vía ejecutiva. Por tanto, ingresos mensuales y liquidaciones en vía voluntaria, ingreso al ERA. A partir de ahí, ingreso en vía ejecutiva, cuenta general. Simplemente quería clarificar una cosa por lo de los 91 millones, porque se ha dicho, yo alguna vez he hablado de esa cifra, es el conjunto de las liquidaciones que se giraron. No quiere decir que todo eso se vaya a cobrar. No quiere decir que todo eso se vaya a cobrar, porque después hay procesos a los que se llega a la conclusión de que es incobrable esa deuda y se da de baja. Con lo cual, esa cifra es porque yo, si alguna vez, me acuerdo de las primeras comparecencias que me preguntaron en el Parlamento, ¿y cuál es la deuda acumulada y tal? Y sí recuerdo de haber dicho esa cifra, porque es como lo acumulado, es decir, como todo lo que estaría en la ejecutiva, pero no quiere decir que todo eso se vaya a cobrar, ni muchísimo menos. Si me permite una cosina nada más. Es que no quiero perder la oportunidad y sé que bueno, que es una oportunidad de oro que nos informen personalmente y principalmente a los afectados. Y sí les voy a, solo una cosa y por orientación, les voy a preguntar y por un caso en concreto. Tenemos a una persona a la que posiblemente
la pueda desahuciar de su casa la propia Consejería de Servicios Sociales, en vía ejecutiva, y que le decimos a esta persona, se le va a revisar en qué caso está. Tiene una sentencia firme y una ejecución de su vivienda por esta reclamación de deuda. Y era una persona valorada con dependencia. Bueno, haciendo una excepción, porque desde el ERAN y desde la Consejería informamos sobre casos concretos, más que nada por la protección de datos y por la intimidad de esa persona. Quiero decir, yo no voy a entrar en el juego de le voy a poner un caso y vamos a hablar de la gente, pero en este caso en concreto, como con esa persona ya estuvimos en contacto por parte de la gerencia del ERA, y le vamos a informar, porque yo hablé personalmente con él, creo que nos referimos a la misma persona, hablé personalmente con él y le vamos a informar, lo vamos a convocar en el ERA a una reunión, pero sí adelantar que esa persona no está en vía ejecutiva. Es que no está a punto de ser desahuciado. Vamos a ver, esa persona en vía voluntaria, cuando estamos en el mes de vía voluntaria, él fue al juzgado, puso una denuncia al ERA, una demanda, una reclamación, porque no estaba de acuerdo con esa deuda. Y ahora el juzgado contesta y dice que sí que teníamos razón en una gran parte, rebaja un poquito la deuda, pero el montante global se mantiene. Y entonces, ¿ahora qué pasa? Que como esa sentencia se dicta en vía voluntaria, ahora tenemos que ejecutarla nosotros, en vía voluntaria. Esa sentencia piden al ERA, en vía voluntaria, que la gestione. Y si en vía voluntaria no se paga, entraríamos en vía ejecutiva, que hay 4 años para que esa vía ejecutiva se desarrolle. Y una cosa que sí que quería dejar claro, porque hablamos... Es verdad que nosotros seguimos la normativa, es nuestra obligación, pero intentamos facilitar. Lo que pasa es que esos casos no salen en los medios y no salen en la prensa, pero intentamos facilitar y evitar, sobre todo, situaciones como la que estamos hablando de un desahucio a una persona que no tiene ingresos económicos suficientes como para hacer frente a un alquiler. Por lo tanto, en esa reunión que mantendremos, no solo le explicaremos esto con detalle, sino que también buscaremos aquellas soluciones para que no se vea obligado, durante un tiempo, por lo menos hasta que pueda recuperarse económicamente, para hacer frente a esa sentencia. No hay peligro de desahucio en los próximos 4 años. Muchas gracias. No hay más preguntas, presidente. Bien, muchas gracias. Vamos a hacer un breve receso de 5 minutos para airear 10 minutos.